Bienvenidos a su canal favorito, donde analizamos a fondo las parejas más icónicas de las telenovelas y el mundo del espectáculo. Y hoy tenemos un plato fuerte. Si son tan fans como nosotros de las novelas turcas, seguro que saben de quién vamos a hablar. Hoy nos sumergiremos en la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que encendió las pantallas y los corazones de millones con su romance en Sen Kalkam, Llamas a mi puerta. Pero, ¿fue todo un cuento de hadas o una estrategia de marketing? ¿Qué pasó realmente entre ellos detrás de cámaras? Prepárense porque vamos a descubrir su historia real. Antes de empezar, quiero invitarlos a suscribirse al canal. Sí, a ustedes. No se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias, chismes jugosos y análisis profundos de sus parejas favoritas. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan nada. Vamos, no sean tímidos. Ahora sí, manos a la obra. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resonaron con fuerza en todo el mundo gracias a su química explosiva en Sen Kalkam. Desde el primer momento, la serie fue un éxito rotundo, catapultándolos a la fama internacional. Pero lo que realmente capturó la atención de los fans fue la evidente conexión entre ellos. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parecía indicar que el amor que interpretaban en la pantalla era mucho más que una simple actuación. Y así fue. En abril de 2021, después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación con unas fotos de ensueño desde las Maldivas. El mundo entero explotó de alegría. Sus fans, que ya los shippeaban con fervor, no podían creer que su sueño se había hecho realidad. Era como si la fantasía de la novela se hubiera trasladado a la vida real. Pero, ¿cómo surgió este romance? Para entenderlo mejor, debemos echar un vistazo a sus carreras antes de Sen Kalkam. Hande Erçel, con su belleza innegable y talento actoral, ya era una estrella en ascenso en Turquía. Había participado en varias series de televisión exitosas, construyendo una sólida base de fans que admiraban su carisma y su versatilidad. Sin embargo, Sen Kalkam prometía ser su proyecto más ambicioso hasta la fecha, la oportunidad de consolidarse como una de las actrices más importantes de su generación. Kerem Bürsin, por su parte, también gozaba de popularidad, pero su trayectoria era ligeramente diferente. Tras pasar años viviendo en Estados Unidos y dedicarse a la actuación en Hollywood, decidió regresar a Turquía en busca de nuevos desafíos. Su atractivo físico y su talento natural lo convirtieron rápidamente en un galán de telenovelas, pero siempre había buscado un papel que le permitiera mostrar su verdadera capacidad como actor. Sen Kalkam representaba esa oportunidad, un proyecto que lo desafiaría y lo expondría a una audiencia global. La elección de Hande y Kerem como protagonistas de la serie no fue casualidad. Los productores buscaban una pareja que tuviera química en pantalla, que pudiera transmitir la pasión y el romanticismo de la historia. Desde las primeras pruebas de cámara, quedó claro que Hande y Kerem tenían una conexión especial, algo intangible que los hacía destacar entre los demás candidatos. Su dinámica era natural, sus miradas cómplices y su energía palpable. Era evidente que juntos podían crear magia en la pantalla. Según cuentan, la chispa se encendió durante el rodaje de Sen Kalkam. Las largas horas de trabajo juntos, las escenas románticas y el ambiente de complicidad crearon el caldo de cultivo perfecto para que el amor floreciera. Imaginen la situación, dos personas atractivas compartiendo un espacio íntimo durante meses, interpretando a personajes enamorados, era inevitable que surgieran sentimientos. Hande y Kerem se convirtieron en inseparables, compartiendo risas, confidencias y poco a poco, algo más. El rodaje de Sen Kalkam no fue un camino de rosas. Las exigencias del trabajo, la presión de la fama y las expectativas del público eran enormes. Sin embargo, Hande y Kerem se apoyaron mutuamente, convirtiéndose en un equipo dentro y fuera del set. Se consolaban en los momentos difíciles, celebraban los éxitos juntos y se animaban a superar los obstáculos. Esa conexión profunda, esa camaradería, fue fundamental para que su relación floreciera. Kerem, conocido por su personalidad extrovertida y su sentido del humor, fue quien dio el primer paso. Su encanto y su persistencia lograron conquistar el corazón de Hande, una mujer reservada y con una belleza que hipnotiza. Se dice que Kerem la llenaba de detalles, la hacía reír y la apoyaba en todo. Le enviaba flores, le escribía mensajes cariñosos y la sorprendía con pequeños gestos que la hacían sentir especial. Hande, por su parte, aportaba estabilidad y tranquilidad a la vida de Kerem, quien siempre había sido un espíritu libre.
Su calma y su serenidad complementaban la energía arrolladora de Kerem, creando un equilibrio perfecto. Durante su relación, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, generando miles de comentarios y reacciones. Los fans los idolatraban, los consideraban la pareja perfecta y soñaban con tener una relación como la suya. Se les veía felices, enamorados y compenetrados. Asistieron juntos a eventos, viajaron por el mundo y se dedicaron mensajes llenos de amor en sus redes sociales. Todo parecía perfecto, un cuento de hadas hecho realidad. Recuerdo especialmente un viaje que hicieron a París. Las fotos de Hande y Kerem paseando por las calles de la ciudad del amor, tomados de la mano y sonriendo, eran simplemente adorables. Parecía que estaban viviendo un sueño, disfrutando de su amor en uno de los lugares más románticos del mundo. También recuerdo sus publicaciones en Instagram, donde se dedicaban mensajes llenos de cariño y admiración. Era evidente que se amaban profundamente y que estaban disfrutando al máximo de su relación. Pero como suele ocurrir en las historias de amor, no todo fue un camino de rosas. La fama, la presión mediática y las exigencias de sus carreras profesionales comenzaron a pasar factura. Los rumores de crisis empezaron a surgir, alimentados por la distancia y la falta de tiempo para estar juntos. Hande y Kerem tenían agendas muy apretadas, con proyectos en diferentes países y compromisos profesionales que los mantenían alejados el uno del otro. La distancia, como suele ocurrir, comenzó a erosionar su relación. Además, la presión mediática era insoportable. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto comprometedora o el comentario fuera de lugar. Los fans analizaban cada uno de sus movimientos, interpretando cada gesto como una señal de felicidad o de crisis. La falta de privacidad y la constante exposición pública hicieron que su relación fuera aún más difícil de mantener. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. En enero de 2022, la noticia de su ruptura sacudió a sus fans. Nadie podía creer que la pareja perfecta había llegado a su fin. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. Los fans se preguntaban qué había pasado, qué había fallado en su relación. Las razones de la separación nunca se hicieron públicas, pero se especuló que la incompatibilidad de agendas y las diferentes prioridades fueron los principales detonantes. También se habló de la presión mediática y de la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Tras la ruptura, tanto Hande como Kerem optaron por el silencio. Evitaron hablar del tema en público y se centraron en sus proyectos profesionales. Fue una decisión inteligente, ya que cualquier comentario que hicieran sería analizado y malinterpretado por los medios y los fans. Sin embargo, la sombra de su romance siempre los persiguió. Los fans seguían esperando una reconciliación, alimentando la esperanza de que el amor verdadero pudiera superar cualquier obstáculo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Fue realmente amor verdadero o una estrategia de marketing bien orquestada? Esta es la pregunta del millón. Algunos creen que la relación fue genuina, un flechazo inesperado que surgió en el set de grabación. Argumentan que la química entre Hande y Kerem era innegable, que sus miradas y sus gestos transmitían una pasión real. También señalan que su relación duró bastante tiempo, lo que indica que no era simplemente una estrategia publicitaria. Otros, en cambio, sospechan que la pareja fue creada para impulsar la popularidad de la serie y aumentar el interés mediático en ambos actores. Argumentan que la relación coincidió con el auge de Senkalkam, y que ambos actores se beneficiaron enormemente de la publicidad que generó su romance. También señalan que la ruptura se produjo justo cuando la serie estaba llegando a su fin, lo que sugiere que la relación podría haber sido simplemente una herramienta de marketing. Lo cierto es que la verdad probablemente se encuentre en un punto intermedio. Es posible que la relación haya comenzado de manera genuina, pero que también haya sido aprovechada por los medios y los representantes de ambos actores para generar publicidad y aumentar su popularidad. En el mundo del espectáculo, es común que las relaciones se utilicen como estrategia de marketing, y no sería sorprendente que este haya sido el caso de Hande y Kerem. Lo que sí es innegable es que la relación de Hande y Kerem benefició enormemente a Senkalkam. La química en pantalla entre los protagonistas se tradujo en un aumento de la audiencia y en una mayor repercusión en las redes sociales. La serie se convirtió en un fenómeno global, llegando a países de todo el mundo. Los fans se enamoraron de la historia de amor entre Eda y Serkan,
los personajes interpretados por Hande y Kerem, y no podían esperar para ver cómo evolucionaba su relación. Además, la relación catapultó la carrera de ambos actores. Hande y Kerem se convirtieron en embajadores de marcas, protagonizaron portadas de revistas y recibieron numerosas ofertas de trabajo. Su imagen se revalorizó y su caché aumentó considerablemente. Su popularidad se disparó y se convirtieron en dos de los actores más solicitados de Turquía. Pero, ¿a qué precio? ¿Vale la pena sacrificar la intimidad y la autenticidad por la fama y el dinero? Esta es una pregunta que solo Hande y Kerem pueden responder. Lo que sí sabemos es que su relación, ya sea real o ficticia, dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Su historia de amor, aunque haya terminado, seguirá siendo recordada por muchos como un cuento de hadas moderno. Hoy Hande y Kerem siguen caminos separados. Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otros famosos, mientras que Kerem se ha mantenido más discreto en cuanto a su vida personal. Sin embargo, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de quienes creyeron en su amor. Los fans todavía esperan una reconciliación, aunque las posibilidades parezcan remotas. Y es que al final, todos somos un poco románticos y nos gusta creer en los cuentos de hadas. Nos encanta ver a nuestros ídolos enamorados y felices. Pero a veces la realidad supera la ficción y las historias de amor no tienen un final feliz. La vida real no siempre es como las telenovelas, y las relaciones pueden ser complicadas y difíciles de mantener. En el caso de Hande y Kerem, su historia nos enseña que el amor puede ser efímero, que la fama puede ser engañosa y que las apariencias pueden ser muy diferentes a la realidad. Pero también nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, aunque termine, siempre deja una huella en nuestros corazones. Nos enseña que las relaciones pueden ser utilizadas como herramientas de marketing, pero que también pueden ser genuinas y significativas. Nos recuerda que la fama y el dinero no siempre son suficientes para garantizar la felicidad, y que la privacidad y la autenticidad son valores importantes que no debemos sacrificar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que el amor entre Hande y Kerem fue real o una simple estrategia de marketing? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber sus opiniones y debatir sobre este tema tan interesante. Y ahora, para recapitular un poco todo lo que hemos hablado, recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin encendieron las pantallas con su romance en Sen Kalkam, que su relación fuera de la pantalla causó furor y que, aunque terminó, sigue siendo recordada por muchos. Analizamos si fue un amor genuino o una estrategia de marketing, y vimos cómo su relación impactó sus carreras y la serie. Exploramos sus trayectorias antes de la serie, el desarrollo de su relación durante el rodaje, los desafíos que enfrentaron y las posibles razones de su ruptura. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios con sus opiniones sobre esta pareja que nos robó el corazón. Me encanta leerlos. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Y ahora el momento que todos estaban esperando, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido. Ayúdenme a llegar a más personas para que podamos seguir disfrutando juntos del chisme y el drama de las telenovelas. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y recuerden, el chisme es bueno, pero siempre con respeto. Adiós.